Así que cruzamos la meta para el desarrollo de la segunda vuelta. Piso a fondo, voy en quinta a toda velocidad. Bienvenidos correlones, estamos en el nuevo circuito de Sunset Peninsula, en la clase de Touring. Y voy a desarrollar la carrera a bordo de Lynk & Co. Xi'an Racing 2020, que es un coche fantástico, muy competitivo. Ya sabes que se desempeña bien, tiene buena aceleración, buen ataque en las curvas y una administración de los neumáticos muy razonable. Para esta primera experiencia está más que bien. Pero no creo que sea el coche idóneo para ganar la carrera, puesto que el Subaru Libor, este que tengo en mi costado izquierdo, es por ahora el coche que está arrasando en esta categoría, porque es el único de tracción trasera que tiene una excelente administración de los neumáticos y también tiene un ataque en la curva que es muchísimo más suave, más dócil y se siente mejor. No tiene gran desplazamiento, pero lo compensa con maniobrabilidad, así que vamos a tratar de avanzar todo lo que podemos antes del término de la primera vuelta. Son 18 en total y la parrilla está casi llena. Bueno, casi llena entre comillas. Habemos creo que 13 o 14 corredores. Lo cierto es que no va a ser fácil poder conseguir el ritmo de carrera porque tenemos que conocer la pista. Ya hice unas cuantas vueltas de práctica, pero no son suficientes. Sobre todo en la salida de la curva. ¡Uy! Aquí Jeff Hano me saca fuera. Me arrastró con una maniobra sucia y sigue adelante. Así que bueno, ya sabes cómo es. Empezamos fuerte con los choca-choca, así que no pasa nada. Vamos a recuperarnos. Esta es apenas la primera carrera en este circuito, así que la intención es tratar de ascender todo lo posible en la tabla y ver cómo va a ser la administración del compuesto intermedio, que es el que estoy usando en este momento. ¡Upa! Aquí se van dos en trompo. Creo que de hecho se pelearon allí y abandonó la carrera. Lo arrastró fuera y luego abandona. ¿Qué te parece eso? Ahora llegamos al sector del óvalo. Me estoy acercando a la estela de Venom 3099, que también va penalizado con medio segundo por contacto evitable. El líder se está peleando allí, Luz a Pound, se está peleando con otro corredor, la punta. Así que cruzamos la meta para el desarrollo de la segunda vuelta. Piso a fondo, voy en quinta a toda velocidad y logro superar a Jeff Hano, que me sacó más atrás. ¡Upa! Aquí viene un tal Daniel también, se me viene encima, y Jeff Hano también a rematarme. Logro sobrevivir de milagro, corrijo bien y ahora regreso a la pelea. Así que cuidadito en el zigzagueo, que Jeff Hano está por la derecha, pero yo tengo cierta ventaja. Lo arrincono contra el muro de contención y empiezo a provocarlo para que se me venga encima y pierda balance justo en la frenada, como acaba de suceder. Me funciona la estrategia, así que lo dejo atrás y aprovecho la aceleración para despegarme. Para el desarrollo de la tercera vuelta ya le estoy descontando bastante al compañero Venom 3099 que va en el Audi. Así que en cualquier momento voy a aprovechar el rebufo. Estoy esperando a llegar al sector del óvalo para aprovechar el desplazamiento y el plus de velocidad para recuperar allí, para meterme en la séptima plaza de la parrilla. Uy, ahí hubo un pequeño contacto porque frenó demasiado temprano. Afortunadamente no fue nada grave, no causé un accidente mayor, así que ahora puedo esquivarlo. Me voy al centro con la esperanza de que sea suficiente desplazamiento para poderle dejar atrás antes de cruzar la meta. No va a estar fácil. Ahora me le acerco bastante para ponerle nervioso, sin quitarle espacio, por supuesto. Ahora sí, señores. Ahí vamos bastante cerca uno del otro, alineaditos, ¿eh? El Audi empieza a desarrollar un poquito más de desplazamiento, pero ahora se mete por la parte profunda, lo consigue. Logra defender bastante bien la posición, así que regreso a la pelea. Tengo que aprovechar el sector de las curvas, que es donde más me beneficia el rendimiento del Link. Llegamos al zigzagueo, trato de mantener la estabilidad y el impulso. Lo consigo, me acerco lo suficiente. Uy, él bloquea a la izquierda para que yo no pueda entrar a la parte profunda de la curva. Así que me abro, libero la dirección, enfrío un poco los neumáticos, no le exijo tanto y regreso al siguiente sector del zigzagueo para ver si tengo otra oportunidad. Y efectivamente, ahora él mismo se pone en peligro, se va casi al muro, me abre el espacio y lo aprovecho. Así que ahora me meto en la séptima plaza. Él va a tratar de defender como pueda. Espero que no me vaya a empujar, que no me dé el tortazo. Así que por ahora sí, señor, estamos sobreviviendo. Le estoy sacando ya 300 milésimas, 400 en realidad. Ahora, aprovechando ese impulso, me estoy acercando cada vez más al Audi de Tunelife 420, que va seriamente penalizado con un segundo 700 milésimas en su contra. Ya estoy conociendo más el circuito y me siento más confiado, así que trato de aprovechar todo lo que puedo, el espacio y la tracción, para descontarle tiempo rápidamente al Audi, que fíjate que está en problemas.
se le hace muy difícil controlar la salida de las curvas y se le derrapa a cada instante. Así que yo aprovecho ese momentum, aprovecho todo ese deslizamiento que tiene el contrincante para cada vez acercarme más a su estela. Pero la Audi sabemos que tiene una aceleración espectacular, así que no tarda en recuperarse. Ahora solo tengo que ser paciente, esperar llegar al óvalo para ver si puedo aprovechar nuevamente el rebufo para arrebatarle la quinta posición y seguir ascendiendo. El líder, RCT Stafford. Uy, ahí se le derrapó la cola. Cuidadito, que está en problemas Tunelife, pero logra corregirlo, salva y se va al centro del óvalo para ver si para que se me imposibilite aprovechar allí el rebufo. Regresamos a la recta de las emociones. Como le venía diciendo, el líder que está conduciendo el Subaru Libor RCT Stafford está liderando la carrera, por supuesto, con 19 segundos de ventaja. Uy, ¿qué pasó? Que se le vuelva a derrapar el coche. En cualquier momento se le va, Así que solo tengo que ser allí paciente, aprovechar, asomarle la trompa, pero evitar por todos los medios hacerle cualquier contacto que me pueda poner una sanción. Así que en el zigzagueo ya estoy aprovechando allí la salida. Tuve que frenar un poco para controlar el impulso, para evitar así chocar con él. Y se va un poco largo nuevamente. Ahí corrige mejor línea, mejor trazada. Así que regreso a la pelea. Por cierto, qué circuito tan pintoresco, es muy bonito. La verdad es que me encanta el apartado gráfico. Y recuerda que yo estoy jugando en la Xbox Series S en modo rendimiento, ni siquiera está en modo calidad. No me quiero imaginar cómo se debe ver este circuito con la Serie X o en PC con gráficos en alto, ¿no? Eso me lo puedes poner ahí en la caja de comentarios, me lo puedes confirmar. Así que, señores, regresamos a la pelea por la quinta posición y Tunelife se presiona demasiado y se va justo a la trampa de arena. Yo me imagino que también ya tiene los neumáticos degradados, así que se le complicó allí muchísimo la tracción. Así que regresamos al óvalo, metidos entre los 5 primeros pilotos. Y vamos a ver qué pasa con la estrategia de neumáticos de los rivales, que ahí estoy viendo en el mapa que entró uno de ellos, el tal, no sé cómo se llama, X algo. Ahí entró, así que lo supero y me meto en el podio, en la tercera plaza de la parrilla. Así que eran 2 pilotos, de hecho, que habían entrado a los pits para suplantar los neumáticos. Y ya me estoy acercando rápido a la segunda posición. Se nota que ese Audi ya tiene problemas en las gomas y cada vez se está quedando atrás, se está perdiendo velocidad. Le doy una miradita ahí a la telemetría. 56% de degradación en el neumático delantero izquierdo, que es el que más está sufriendo. Pero creo que me soportan una vuelta más antes de entrar a boxes. Voy a tratar de extender todo lo que pueda el neumático para llegar al final sin preocupación. Efectivamente, casi 58%. Yo creo que me soporta más del 65%. Vamos a ver si lo logramos. Por supuesto, el Audi va a seguir avanzando. Yo no sé cuál será su estrategia. No sé si está usando el mismo compuesto intermedio o si está usando las duras. Eso lo vamos a ver a continuación cuando terminemos esta vuelta, porque si tiene las intermedias como yo, ya debe estar también casi en degradación grave, sobre todo porque el Audi consume más neumático que el Link. Así que, señores, mira como ya le estoy asomando la trompa y en cualquier momento me le pongo en un costado, me lino con él. ¡Uy! Me traiciona la frenada, me voy muy largo. Así que el compañero avanza nuevamente y recupera la posición, pero ya sabe que tengo cierta ventaja y la voy a aprovechar antes de terminar esta vuelta, antes de entrar a los pits. Uy, ahí se rozó un poco con el muro. Así que aprovecho ese deslizamiento y ahora sí me meto por la parte profunda. Él trata de defender, se impacta conmigo, nada grave. Parte del calor de la carrera y avanzamos ahora sí a la segunda posición. Y bueno, ya le estoy sacando más de 600 milésimas a mi compañero del Audi, así que entramos a boxes, ahora sí, ya no me soportan más. Y bueno, va a haber nuevo líder, vamos a ver cuánto voy a caer en la tabla una vez haya terminado de suplantar los neumáticos y cuánto tiempo se tarda. Bueno, la verdad es que ha sido una parada bastante corta. Yo creí que iba a ser un poquito más pesada, un poco más larga, pero no es así. Así que caemos a la quinta plaza. Tengo mucho tiempo, mucho chance de poder recuperar las posiciones y regresar al podio cuando estamos desarrollando ya la novena vuelta. Y como puedes apreciar allí en el diagrama, instalé el compuesto duro ya para no preocuparme más, a pesar de que, por supuesto, eso me va a quitar un poco de grip, pero vale la pena para poder cerrar la carrera sin estrés.
Y regresamos al óvalo y me estoy acercando cada vez más a la estela del compañero FDP Pixels, que va a entrar a los pits en su Peugeot para suplantar los neumáticos. Y también observo ahí en la tabla que la tercera plaza está saliendo también de boxes, así que estoy a punto de acercarme. Ahí va, ahí lo vemos. Sí, señor, parece que voy a regresar al podio pronto, ¿eh? Ahí vamos con el Subaru Liborg, el compañero de nombre Capesper 9, que también va penalizado con 800 milésimas. Imagino que él puso el compuesto intermedio para cerrar la carrera. Quedan 8 vueltas en total. Así que vamos a ver si podemos descontarle tiempo con estos neumáticos. Y nos metemos en el óvalo. Estamos sacando toda la potencia posible del Link. Ahí veo a otro piloto que está en boxes. Y también lo vamos a superar. Y con eso entro en el podio, en la tercera plaza. Pero Capesper, como ya sabemos, con el Subaru tiene buena ventaja, tiene buen desplazamiento, pero parece que no lo tiene bien ajustado, porque constantemente veo que se le derrapa muchísimo el coche en la salida de las curvas. Así que eso me está dando muchísima ventaja, pero aún así pues soy precavido, no quiero entrar nuevamente en un conflicto innecesario, tampoco quiero penalizaciones que me puedan afectar el resultado final, como ha sucedido en carreras recientes. Así que ahí me acerco lo suficiente como para mostrarle la trompa. Él se cierra de forma peligrosa y bueno, ahí sí hubo un contacto y casi se va en trompo. Afortunadamente logró corregir. De no haberlo hecho, probablemente me hubiese puesto una sanción allí bastante injusta. Capesper se va muy alto en la curva, me abre la ventana, me abre el espacio, así que lo aprovecho, pero él trata de ponerme allí un muro y me contiene en la salida de la curva. Así que bueno, señores, sobrevivimos. Ahora sí, metido en la segunda plaza cuando ya quedan todavía 6 vueltas y fracción para terminar, perdón, 7 vueltas y fracción para concluir la carrera. Y bueno, mis correlones, ya estamos en la última vuelta, esto está acabando. El compuesto duro soportó más de 10 vueltas, estoy contento con el rendimiento final. El líder sacó una ventaja de más de 27, casi 28 segundos, impresionante qué ritmo consiguió. Señores, y cruzamos la meta en Sunset con el primer podio de esta temporada, después de casi media hora de contienda. Escalando 9 posiciones de la largada con un tiempo de vuelta muy bueno, 1 minuto 35, 740 milésimas, pero observa al líder, al ganador, hizo un tiempo impresionante de 1 minuto 32, 609 milésimas. Definitivamente el Subaru Liborg es el coche idóneo para este circuito también. Bueno, y solo falta meternos en otras categorías. Hay que esperar a que aperturen este circuito en la clase GT, que me interesa muchísimo probar allí esos coches, sobre todo por el tema de la velocidad y las peleas que van a estar muy buenas. Eso lo garantizo. Nos vemos en la próxima, mis correlones. Espero que tú también puedas disfrutar este circuito muy pronto.